capítulo 10. Amén. Versículo 21 en adelante. Amén. Dice así, síganme con su vista, mis hermanos. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén, hermano. Por lo pronto hasta ahí. Del verso 21 al verso 23, gloria a Dios, vamos a considerar esta otra vivencia del apóstol Pedro, esta experiencia que el Señor le estuvo preparando y en el cual él decidió de una manera muy sabia involucrarse, gloria a Dios, ya que cuando terminamos la predicación pasada, escuchamos que el Señor le dio una orden tajante que no dejó lugar a alternativas. Levántate, le dijo, dice, y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Esto fue para el apóstol Pedro una razón más que bastante para, cuando menos, no claudicar en recibir a aquellos hombres gentiles. Eran dos siervos y un soldado. Eran gentiles. El soldado es lo más probable que era romano. Los otros, los criados, no sabemos si eran romanos o eran de otra nacionalidad, pero no eran judíos ninguno de ellos. Entonces, sabiendo el Señor que el apóstol Pedro tenía pues algunos impedimentos que él los iba a anteponer para acompañar a aquellos hombres, para recibirlos, inclusive para hacerlos pasar a aquella casa, el Señor se adelanta y empieza, gloria a Dios, a seguir tratando con el apóstol Pedro para que saliera de aquel malentendido en que él se encontraba, de pensar de que la salvación estaba reservada solamente para los judíos, de pensar que el evangelio estaba reservado solamente para hablar a los judíos. Y ahí está el Señor ayudándole a dar un paso fuera de esa creencia errada que tenía el apóstol, gloria a Dios. Y desciende. Notemos la pregunta que el apóstol Pedro le dice a aquellos hombres en la parte final del versículo 21. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Es una pregunta razonable. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor nada más le dijo: desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado, ¿no? Pero el Señor no le dijo al apóstol Pedro por qué motivo aquellos hombres venían ante él. Y él nada más le dijo: tú no te pongas a discutir, tú no te pongas a anteponer pues motivos de acuerdo a la ley, tú nada más desciende porque vienen a buscarte. Ellos vienen porque yo estoy aquí en el asunto, le dice el Señor. En este asunto yo estoy involucrado también, Pedro. De manera como diciéndole el Señor: no temas de lo que vaya a suceder más adelante. No temas de lo que va a pasar más adelante. Tú nada más acompáñalos. Pero el apóstol Pedro, con bastante razón, le dice: ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Algo que él no sabía. Él tenía ya la orden del Señor
de recibirlos y de acompañarlos. Pero no sabía cuál era la causa por la que aquellos hombres habían venido, ni tampoco de dónde habían venido. El Señor nada más le dijo: allí afuera hay unos hombres que vienen a buscarte, desciende y ve con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, cuando el apóstol les hace esta pregunta, ellos rápido. Estos hombres, acordémonos, hermanos, que cuando salieron de Cesarea, cuando el centurión Cornelio los envió de Cesarea, Cornelio los puso al tanto de lo que había sucedido con su experiencia con aquel ángel. Acá en el versículo 8 dice: a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, detalle por detalle. Yo estaba orando, yo estaba sintiendo esa necesidad de Dios. Yo empecé a sentir la presencia de Dios muy fuerte, y de pronto me apareció un ángel de Dios y me dijo que enviara a Jope, a casa de un cierto Simón Curtidor, en donde estaba hospedado Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y que lo hiciera venir. Entonces, ustedes vayan para allá y busquen esa casa que está frente al mar. Jope, no sabemos exactamente qué tan grande esa ciudad era, pero la distancia aproximada entre Cesarea y Jope, de acuerdo a la geografía, a la topografía de esa zona, eran aproximadamente entre 47 y 48 kilómetros. Vamos a decir unas 25 millas. ¿Cuánto hay aproximadamente en 25 millas? Tal vez de aquí a Davis, aproximadamente. De aquí a Vallejo. Esa es la distancia que tenían que recorrer estos hombres. La recorrieron y llegaron, gloria a Dios. Ahora ellos le dicen a Pedro, en el versículo 22, ellos le dicen a Pedro cuál fue la causa por la cual ellos habían venido. Ya le relatan: es que Cornelio, dice, es un varón. No le dicen aquí que es un gentil, un romano, pero cuando le dicen el centurión, se sobreentiende que es un soldado romano. Dice, él dice, tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Esto, mis hermanos, no sabemos hasta dónde el apóstol Pedro haya tenido noticia de este buen testimonio de Cornelio. Acordémonos de que él era piadoso y hacía muchas limosnas y temía a Dios. El testimonio de este hombre era evidenciado mediante una fe, vaya, algo similar a la de aquel centurión que fue al Señor allá en Mateo 8 y que le pidió que le sanara a su criado enfermo. Aunque en circunstancias diferentes, pero este centurión está evidenciando una fe más o menos a la altura de la fe de Abraham. Porque con esa confianza en lo que le dijo el ángel de parte de Dios, él dijo, aquí está lo que yo tanto anhelaba. Una dirección de palabras vitales que yo necesito. Y yo sé, por la escritura, tanto por lo que dice el Viejo Testamento, por lo que dice la ley de Moisés, de que se vislumbra esperanza para los gentiles. Pero todos los judíos regularmente dicen que no, que nada más es para ellos. Porque Dios hizo el pacto con Abraham y con su descendencia. Entonces, yo no soy descendencia física de Abraham, pero voy a luchar. Voy a buscar a Dios. Y este hombre tenía un testimonio
que pues, es digno de imitar, mis hermanos. A pesar de que este no era un hermano bautizado, podemos decirlo casi, tal vez ya era convertido en sus hechos. Era convertido en su testimonio, en su manera de vivir. Pero le hacía falta algo de suma importancia y que el Señor sabía que él lo anhelaba, y es por eso que le dio la instrucción de que fuera y que enviara a traer al apóstol Pedro. Los hombres enviados por Cornelio le explican a Pedro y le dicen lo que le pasó a Cornelio el centurión y cómo el Señor le ordenó a través del ángel: haz venir a tu casa a Pedro. Hazlo venir. Entonces, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro escucha esta respuesta de aquellos enviados de Cornelio, viene a reforzar, en caso de que le estuviera por ahí taladrando alguna duda, es que este paso que yo estoy dando es algo que yo no estoy muy seguro de que deba hacerlo. Ya el Señor le había dicho: desciende y ve con ellos. Ahora estos hombres le están diciendo: es que un ángel del Señor le dijo a Cornelio que enviara por ti y que hiciera venir hasta su casa. Entonces, con esto, el apóstol Pedro empieza a tener más confianza en esto. ¿Sí? Pero en el versículo 23, que fue el último versículo que leímos en el contexto, en la parte final, es algo que yo les había dicho ya en la predicación pasada, mis hermanos, termina diciendo: y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora, ¿por qué razón el apóstol Pedro aparentemente está echando mano de otras personas que tal vez él no sabía a ciencia cierta si era la voluntad de Dios o no? Ya que la instrucción, el mensaje era: manda a traer a Pedro. Pero no estaba la prohibición de que pudieran venir otros hermanos. Ahora, estos hermanos que le acompañaron de Jope, indudablemente que eran judíos. Eran gente circuncidada conforme a la ley. Eran gente del linaje físico de Abraham. Ahora, nosotros podemos suponer fundadamente aquí que el apóstol Pedro, sabiendo que esto que él estaba haciendo era algo que venía de parte de Dios, pero también que era algo que escandalizaba a sus compatriotas judíos, principalmente aquellos judíos celosos de la ley, él, de hecho, dijo: yo voy a llevar testigos para que junto conmigo vean lo que va a suceder. El apóstol Pedro no sabía qué era lo que iba a suceder. El Señor no le reveló, e inclusive, qué es lo que él tenía que hacer allá con Cornelio. No le reveló qué mensaje diera. La orden fue nada más: ve con ellos. Y hasta ahí nada más. Entonces, hasta cierto punto, en la mente de Pedro estaban incógnitas de cuál iba a ser el desenlace de los acontecimientos que le esperaban en Cesarea, en casa del centurión Cornelio. Pero cualesquiera que fuera, él sabía que el Señor iba a estar ahí obrando. Y él quería que aquellos hermanos, que así como él, tenían desconfianza de amistad, de convivir, de comer, de entrar bajo el mismo techo donde había gentiles, que ellos también fueran testigos presenciales de esto. ¿Por qué? Porque indudablemente que así como él acababa de hospedar a aquellos gentiles,
al ir con ellos iba a ser causa de censura. Como de hecho vamos a verlo más adelante, ahí en el inicio del capítulo 11. Al entrar allá en Cesarea, en casa de Cornelio, eso iba a ser causa de censura. Y el apóstol Pedro dijo, yo voy a llevar hermanos que testifiquen lo que el Señor va a hacer. Y salen. Más adelante, en el capítulo 11, versículo 12, nos dice que estos hermanos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, nos dice que en 11:12 nos dice que eran 6 hermanos. Si nosotros leemos un poco adelantadito esto, nada más para ver la cantidad de hermanos, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Esto fue ya cuando el apóstol Pedro fue requerido por los otros apóstoles y por otros hermanos muy celosos de la ley, para que explicara por qué había dado ese paso tan controvertido, ese paso tan, fuera de lo que la ley les indicaba a ellos. Y el apóstol Pedro, dentro de las explicaciones que da más adelante, dice, es que el Señor fue el que me ordenó. Los acontecimientos que fueron sucediendo no me dejaron ningún lugar a dudas para saber y estar convencido de que fue el Señor el que proveyó todo eso. Y estos 6 hermanos me acompañaron y ellos también pueden atestiguar lo que yo estoy diciendo. Bien, pero volvamos acá. Nada más quise ver ese dato de los 6 hermanos para clarificar un poco ahí lo que nos dice la parte final del versículo 23, en donde terminamos el contexto. El apóstol Pedro quería que hubiera testigos juntamente con él. Él sabía que si él inicialmente tuvo problemas, y ya vimos que le dijo al Señor 3 veces, no Señor, cuando el Señor le mostró aquel lienzo, mata y come, no Señor, mata y come, no Señor, mata y come 3 veces. El apóstol Pedro sabía que si él había tenido problemas para asimilar aquellas cosas novedosas para él y para gran parte de los judíos, si él tuvo problemas que le tocó vivirlos, que estuvo allí oyendo y viendo, dice, ¿cuánto más no van a batallar para creer aquellos que están allá en Jerusalén? Aquellos que no escucharon ni vieron nada. Entonces tal vez a mí no me van a creer a mí solo. Voy a llevarme a estos hermanos para que también ellos digan, sí es cierto, nosotros estuvimos ahí. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es cierto. No hay duda. Vamos siguiendo verso 24. Gloria a Dios en adelante. Al otro día, estamos en el capítulo 10, mis hermanos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hermanos, otra vez el apóstol Pedro preguntando lo mismo que preguntó acá en el versículo 21. Nada más que con una variante de palabras, pero la pregunta es la misma. Notemos la pregunta en el versículo 21.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ya le habían dicho ellos. Ahora le pregunta directamente a Cornelio, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ella sabía. Esta pregunta aparentemente innecesaria de Pedro, lo que demuestra es que él todavía estaba renuente a aceptar en un 100% que el Señor estuviera decidiendo que él diera este paso entre los gentiles. Aleluya. Como que no estaba 100% convencido todavía. Cornelio empieza a explicarle, pero antes, desde el versículo 24, y aquí vamos a ver detalles inherentes al apóstol Pedro, el testimonio de Cornelio, la fe de Cornelio. Él, temía tanto a Dios que él sabía que cuando el apóstol Pedro llegara a su casa, le iba a hablar palabras vitales, palabras decisivas, Amén. que él hacía mucho tiempo anhelaba escuchar. Es muy probable que tuviera al apóstol Pedro en un concepto, en una categoría un poco más elevada que un simple ser humano. ¿Por qué? Porque dice que cuando entró el apóstol Pedro, en cuanto apareció en la puerta, dice que Cornelio, salió a recibirle. Yo pienso que Cornelio no dio unos pasos normales, sino que, si no fueron pasos apresurados, fue una pequeña carrera la que pegó Cornelio ahí. Y se postró a sus pies. Tenía en tanta estima al apóstol Pedro, a pesar de que no lo conocía. Pero por el hecho de que Dios se lo hubiera mandado, él tal vez pensó que tenía algo de divino el apóstol Pedro. Y eso lo hizo que se postrase ante él. Pero notemos la conducta que él tomó ahí en el versículo 24, en donde dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, estos parientes y amigos más íntimos eran personas indudablemente que también ya tenían ese deseo de tener un acercamiento con Dios. Y ese conocimiento, mis hermanos, cabe mucha posibilidad de que el mismo Cornelio se los haya transmitido en un tiempo atrás. Que él haya instruido. La palabra parientes puede incluir a su esposa, puede incluir a sus hijos, puede incluir a sus hermanos, etcétera, a familiares que él tenía ahí. Amén. Y él les había testificado del Mesías. Les había testificado que en labios del Señor Jesús habían salido palabras que irradiaban esperanza para la raza que no formaba parte del pueblo judío. Y por lo tanto, nosotros podemos acogernos a esa esperanza. Aleluya. Él, vamos a decirlo así, él les predicaba a sus familiares, a su entendimiento limitado que él tenía, pero él les predicaba a sus familiares y les predicaba a sus parientes o a sus amigos más íntimos. Era un círculo reducido de amistades que él tenía, con los cuales él también había compartido la palabra de Dios, de acuerdo al escaso entendimiento que él tenía de ella. Y por eso, cuando él, yo pienso que Cornelio, mis hermanos, tal vez no estuvo durmiendo los sueños normales. Él andaba inquieto, caminando en la sala, orando, yendo a la casa del amigo, yendo a la otra para allá. Vengan,
mañana a tales horas, ahí los quiero. Va a venir un mensajero de Dios y nos va a hablar palabras de vida. No se pueden perder. Esto era lo que yo les había ya dicho antes. Y ahora el Señor empieza a clarificar más esto. De manera que no podemos perdernos. Y aquellos hombres, indudablemente que también tenían ese sentir de buscar sinceramente a Dios. Y ahí estaban con Cornelio. Tal vez esperando escuchar el menor ruido a la puerta para decir, ya están aquí. Tal vez esperando cualquier dato que le revelara, ya están aquí. No sabemos si ya habían salido. A ver, esto parece que no. Y no, todavía no. Lo cierto es que ya estaban ahí ese grupo de personas, gloria a Dios. Hermanos, yo puedo decirlo que pocas veces se va a presentar esta oportunidad para predicar la palabra de Dios. Aleluya. Al menos a mí no me ha tocado todavía que alguien reúna a un grupo de personas, decir, hermano Cayetano, venga a predicarnos, aquí lo estamos esperando para que nos hable la palabra de Dios. Todavía no tengo ese privilegio, gloria a Dios, esa responsabilidad. Me gustaría tenerla. Pero aquí a Pedro se le estaba presentando, gloria a Dios. Allí estaban aquellos hombres. El apóstol Pedro, obrando con humildad y con mucho temor de Dios, cuando Cornelio se arrodilla ante él, dice, levántate, yo soy un simple ser humano así como tú, nada más. Entonces Cornelio se levanta y lo hace entrar en la casa. Pero, hermanos, hasta ese punto había solamente una cosa que podía a Pedro hacerlo volverse atrás. Además de que Cornelio era gentil, era un romano. Y aquellos que estaban con él, indudablemente que también eran romanos. De acuerdo a la ley, el apóstol Pedro no debería ni acercarse a ellos, porque se iba a contaminar. Perdón, y el Señor, sabiendo este problema que el apóstol Pedro iba a echar mano de esa excusa, el Señor ya le había dicho. Notemos que el apóstol Pedro les dice en el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense bien nada más. Aquí el apóstol Pedro entiende ahora sí a toda plenitud, en un 100%, lo que el Señor le había dicho sobre aquel lienzo lleno de cuadrúpedos, de reptiles y de aves del cielo. El Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Entonces, cuando el apóstol Pedro entra a casa de Cornelio y ve a aquel grupo de personas gentiles, todas, excepto él y aquellos 6 hermanos que lo iban acompañando, entonces el apóstol Pedro ahí entiende. Entonces, por esto es que el Señor me dijo. No me lo decía el Señor exactamente para que yo comiera de aquellos animales que miraba ahí. El Señor me estaba previniendo para que al llegar a esta altura de esta experiencia, que yo no metiera reversa y me regresara para Jope. Porque tal vez si el Señor no me hubiera revelado esto, yo sí lo hubiera hecho. Entonces, esta declaración, mis hermanos, podemos nosotros decir que si el apóstol Pedro no hubiera iniciado aquel viaje inicialmente, que él ni siquiera se imaginaba hasta dónde iba a trascender,
Si él se hubiera quedado en Jerusalén con los demás apóstoles, el apóstol Pedro no hubiera nunca llegado a pronunciar estas palabras, que no debe llamar común o inmundo a ningún hombre, aunque no sean judíos, aunque no estén circuncidados, aunque no estén instruidos de acuerdo a la ley de Moisés. No le hace que sean romanos, no le hace que sean griegos, no le hace que sean de cualquier otra raza. Dios los limpió. Gloria a Dios. Ahora, esto nosotros podemos ahondar un poquito más. Cuando el Señor le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y el apóstol Pedro está recordándolo y comprendiéndolo a plenitud aquí cuando dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya en resumidas cuentas, lo que está diciendo aquí es que esto fue posible solamente en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí fue donde se pagó todo pecado y toda culpa, y es por eso que toda la humanidad quedó con la puerta abierta para entrar a la salvación. Gloria. Aunque no lo dice explícitamente, pero aquí está esto implícito, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Terminó diciendo el versículo 29. Vamos a ver solamente el versículo 30, mis hermanos. Gloria a Dios. Del versículo 30 al versículo 33. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Una vez más, mis hermanos. Qué precioso panorama para predicar la palabra de Dios, que de veras que a mí me gustaría encontrarme con una oportunidad de estas, con la cual el apóstol Pedro ahí tenía gente dócil, gente que estaba con hambre de escuchar la palabra de Dios. Vamos a decirlo, Cornelio y esta gente ya prácticamente eran hermanos, pero no eran hermanos todavía, no formaban parte de la iglesia todavía. ¿Por qué? Porque les faltaba todavía dar un paso vital, gloria a Dios. Pero vamos a ver nada más por lo pronto lo que es el versículo 30. Notemos que dice, hace 4 días. Cornelio empieza a explicarle lo mismo que el ángel inicialmente le dijo, hacía 4 días. Hermanos, yo dije que de Cesarea a Jope aproximadamente hay entre 47 y 48 kilómetros, o sea, aproximadamente 25 millas, la distancia aproximada de aquí a Vallejo o de aquí a Davis. En este tiempo moderno, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Notemos que esto fue algo que tuvo diligencia, tuvo apremio. El que ordenó que fueran fue un hombre de alta jerarquía militar. No nos dice aquí la escritura si se fueron a pie o se fueron cabalgando o iban en algún carruaje antiguo,
Lo cierto es que hicieron 4 días en ir a Jope y regresar a Cesarea. Ahorita, si acaso, cuando mucho, tomando en cuenta lo urgente y quién había dado la orden, obviamente el Señor era el que estaba encima de todo esto, ¿no? Pero humanamente había sido un alto militar romano y sus órdenes se obedecían inmediatamente. Entonces fueron 4 días. Ahora en este tiempo, con eso de los textos y el WhatsApp y todo eso, con eso de la velocidad de los carros, etcétera, yo si acaso nos tardaríamos 3 horas, se me hicieran mucho. Ya fueron 4 días. Estos 4 días nosotros podemos seguirlos y hasta cierto punto podemos vivirlos en nuestra mente. Cuando Cornelio, en el primer día, como a la hora novena, vienen siendo como las 3 de la tarde, recibe la revelación de parte de Dios, recibe la orden. En cuanto el ángel se retira, desaparece, y llama inmediatamente a 2 de sus criados y a un devoto soldado, y en ese mismo momento, así dice el versículo 33, así que luego los envía a ti. En ese mismo momento dice, váyanse ahorita, agarren camino. Eran aproximadamente, cuando Cornelio recibió la visión, las 3 de la tarde, supongamos que salieron a las 4 de la tarde. Caminaron un tiempo corto de día y después se les hizo noche. Pasaron la primera noche en el camino hacia Jope. Llegaron al día siguiente, no sabemos exactamente a qué horas, pero ya llegaron al día siguiente, por lo que nos dice la escritura, que el apóstol Pedro los hizo pasar en el versículo no, en donde el apóstol Pedro en el 23 dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente dice, cuando el apóstol Pedro los hace entrar y los hospeda, nosotros podemos deducir fundadamente que ya era muy caída la tarde, o que tal vez estaba un poquito oscurito. Era el segundo día. La primera noche la pasaron en el camino de Cesarea a Jope. La segunda noche duermen con el apóstol Pedro ahí en casa de Simón Curtidor. Al siguiente día, que era el tercer día, si no estoy equivocado, salen por la mañana, acompañados de otros hermanos. Entonces, salen a una hora indeterminada, porque nada más nos dice el versículo 23. Y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos. No se sabe a qué horas. Podemos suponer de que fue por la mañana. Tal vez. Bien. Pero lo que sí podemos deducir es que todo el resto de ese día y toda la noche, la tercera noche ya, la pasaron en el camino ahora de Jope hacia Cesarea. Y todo el siguiente día, que fue el cuarto día, por eso Cornelio le dice que hace 4 días. Ese cuarto día los agarran el camino a Cesarea y llegan aproximadamente a las 3 de la tarde, que viene siendo la hora novena. Por eso el Cornelio les dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. O sea, a la hora novena, a las 3 de la tarde. 4 días exactamente, gloria a Dios, para ver que por fin estaba ahí delante de él el elemento humano que Dios iba a usar para hablarles palabras de vida eterna, y ellos estaban dispuestos a
escuchar esas palabras de vida eterna, mis hermanos. Vamos a dejarlo pendiente, mis hermanos. Vamos a hacer un poco más breve en esta predicación para dar lugar al ágape que vamos a llevar a cabo, si Dios nos lo concede enseguida, compartiendo los alimentos. Y vamos a continuar viendo un poco más de esto, que algunos de los detalles no conciernen propiamente al apóstol Pedro, pero están íntimamente ahí entrelazados con la vida del apóstol Pedro. Y todo el capítulo así está, y es por eso que veo la necesidad de que estemos viendo estos detalles también, mis hermanos. El apóstol Pedro, gloria a Dios, involucrado en los propósitos de Dios. El Señor también quiere involucrarnos ahora, no en aquella dimensión o en aquella forma, porque aquello ya pasó, pero sí nosotros también, como el apóstol Pedro, necesitamos de la ayuda de Dios para salir de atascaderos, hermanos, en que nosotros tal vez ni siquiera nos imaginamos que estamos, ¿no? Y que tal vez pensemos que estamos en lo correcto, pero esperemos que el Señor, gloria a Dios, tenga de nosotros misericordia y nos ayude. Vamos orando. Podemos orar por Humberto. No recuerda cómo se apellida. No recuerdo, ¿no? Bueno,